¿Qué dice la barra? ¿Cómo andan? Bueno, hoy me pinto esta. Hace un par de días, un par de semanas, un par de meses, tal vez unos años, que está en el ojo de la tormenta el tema fake news, noticias falsas. Matan a famosos por Twitter, divulgan enfermedades y generan paranoia a través de WhatsApp y llegan a desinformar hasta los mismísimos medios masivos de comunicación. Porque esos son las fake news en realidad, noticias que no son noticias y que confunden a quien las recibe. Hoy las fake news son moneda corriente en y por las redes sociales, pero hubo fake news antes de las redes sociales. Y te lo voy a contar. El 20 de octubre de 1938, en vísperas de Halloween, un pibe de 23 años llamado Orson Welles inició una retransmisión de radio que pasaría a la historia como una de las primeras y más grandes fake news de todos los tiempos. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. El profesor Farrell no era más que un actor que estaba siendo adaptado del libro La Guerra de los Mundos de un escritor británico llamado Herbert Wells. Sí, los apellidos son parecidos. Wells y Wells. Uno es estadounidense, el otro británico. Uno escribió la novela, el otro la llevó a la radio. Recapitulando, Orson Welles creó un radioteatro donde simuló un noticiero informativo que era interrumpido por una noticia de último momento. El dato curioso es que al comienzo de la transmisión se anunció que se iba a tratar de una adaptación radial de la novela, pero pocos le dieron bola y los que se engancharon tarde se llevaron el peor de los sustos. Tras presentar el programa y después del primer corte del supuesto informativo, Wells retomó luego de un momento musical. La orquesta de Ramón Raquelo desde el Hotel Meridian Plaza de Nueva York interpretaba Stardust. Pero la música fue interrumpida una vez más. Estos recursos de cortes inesperados estaban preparados minuciosamente para darle un poco más de credibilidad al asunto. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Nueva Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Sí, ya sé, parece joda que alguien se crea eso, pero pónganse en la cabeza de una familia del año 1938, sin televisión, sin computadoras, sin tablets y obvio que sin celular. Todos sentados alrededor de una radio, dejando volar la imaginación, que era uno de los entretenimientos de la época, y sin pensar que alguien podía llegar a joder con algo así. Paréntesis. Dicen algunos que en esta misma anécdota nace el zapping como fenómeno de consumo. La gente escuchaba los flashes informativos de la radio hasta el momento musical o hasta la propaganda, que seguramente les aburría, y cambiaba. Se estima que unos 12 millones de personas escucharon la transmisión o parte de ella, y obviamente entraron en pánico. Muchos comenzaron a abandonar sus casas, colapsaron las rutas y desbordaron las comisarías de gente. Hasta los mismos diarios, convencidos de que la noticia era real, mandaron cronistas a Nueva Jersey. Claro está que en Nueva Jersey no pasaba nada. Las interrupciones en el programa de radio eran cada vez más frecuentes y el alarmismo iba en aumento. Como prueba, tenemos esta secuencia del periodista Carl Phillips, que entre nosotros también era un actor. Carl Phillips, desde la granja de Grover Mills en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo el aterrizaje, decía lo siguiente. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone crawling someone or something. I can see coming out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me.
Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face... La tensión llegó a tal extremo que un grupo de personas en Grover Hills, en Nueva Jersey, llegaron a dispararle a un tanque de agua, alegando que éste se había convertido en una máquina de guerra extraterrestre. Eso es inimputable, hermano. La ficción de la invasión marciana fue recreada con unos efectos especiales de sonido tan reales que la histeria colectiva continuó a pesar de los 4 avisos que se fueron emitiendo durante toda la transmisión, informando a los oyentes de que nada de lo que estaba sucediendo era real. Tras casi 1 hora de emisión, la obra maestra terminaba con la muerte del profesor Richard Pearson, interpretado por el propio Orson Welles, que fallecía a causa de gases tóxicos lanzados por los invasores marcianos. Luego de las últimas palabras del profesor Pearson y de una cortina musical, el mismísimo Welles despedía la transmisión con las siguientes palabras. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Al día siguiente los diarios y periódicos estallaron. Welles y su invasión marciana estaban en las tapas de los diarios. Falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país. Oyentes de radio entran en pánico confundiendo un drama bélico con una crónica real. Tanta maldad de los diarios hacia la radio se explica entendiendo que en tiempos de la Gran Depresión estadounidense, la radio había acaparado gran parte de los ingresos publicitarios de la prensa gráfica. Por ende, desacreditar la rigurosidad periodística y la veracidad de la radio sería para los diarios del momento la oportunidad perfecta para colocarse al frente como fuente confiable de noticias. Y obvio, tanto horror merecía una buena disculpa. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. It came rather as a great surprise to us that a story, the fine H.G. Wells classic. Were you aware of terror at the time you were giving this role? Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. I was, frankly, terribly shocked to learn that it did. Estas disculpas no fueron más que una muestra de lo sarcástico que podía llegar a ser Orson Welles. Ni quería pedir disculpas ni estaba arrepentido. Estaba orgulloso de su producto y de sus efectos. El fenómeno que parecía costarle la carrera a Welles y a su equipo, muy por el contrario, los llevó a contratos en Hollywood y a una fama que nadie imaginaba. And then, of course, they passed a lot of laws. Now you can't do it. You can't give a news broadcast, say this is the news without all that. But the people who tried it in other countries were all put in jail. And I got a contract, Hollywood. It really is the truth. En fin, algo que nació como una pieza artística y de entretenimiento decantó en una histeria colectiva. Y como toda fake news, esta, que para mí y para muchos es la primera y la madre de la fake news, está compuesta de 2 elementos fundamentales. Número 1. El primero y el más fácil es el rol fundamental de los medios masivos de comunicación y la responsabilidad social que tienen. Número 2, y creo yo tan importante como el primero, la inconsciencia y la irresponsabilidad de las personas a la hora de consumir y divulgar información sin saber por qué, de dónde, cómo y de quién viene. Bueno, esto fue todo. Este fue mi primer pequeño mini informe que todavía no tiene nombre. Todavía no sé
si vamos a seguir haciéndolos. Y todavía no sé por qué estoy hablando en plural, si estoy solo como un perro. Bueno, este ha sido el primero. Comenten abajo si les coparía que haya otro. Comenten abajo sobre quién o sobre qué les coparía que haga. Y me gustaría que comenten abajo también qué nombre le podemos poner a esta bosta que estoy haciendo. Chao.